A ti que sueñas, luchas y trabajas día a día por construir un mundo mejor, gracias por existir. Muy buenos días a todas y todos los presentes. En palabras de nuestro director general, el doctor Rolando de Jesús Saldaña, en la DGCPT celebramos cada día que más mujeres están siendo exitosas, rompiendo barreras y paradigmas, transformando nuestra sociedad con un liderazgo participativo y disruptivo. Su creatividad para la innovación y su talento que responde a las necesidades de las nuevas dinámicas sociales y económicas. Reciban un cordial saludo de su parte, así como de nuestra directora de apoyo a la operación, Alejandra Ortiz Boza, y del director técnico, Ángel Ávila Martínez. En el marco de las actividades realizadas por esta dirección sobre el Día Internacional de la Mujer, sean ustedes bienvenidos a la conferencia titulada ¿Qué es eso del género? Y se hace un recuento. Les pido de favor, por respeto, apagar su micrófono y cámara, por favor. Gracias. Les comentaba, si se hace un recuento de la participación de la mujer en cualquier nivel educativo en México, se observa que esta ha sido relevantemente reducida y que solo con el paso del tiempo y el rompimiento de ciertos paradigmas sociales han podido incrementarse. La educación es esencial para que las mujeres puedan alcanzar la igualdad de género y convertirse en agentes de cambio. Al mismo tiempo, la preparación en formación para el trabajo beneficia a las sociedades y a las comunidades, contribuyendo de modo sustancial a la economía y a la mejora de ellas mismas y sus familias. Se cuenta con la participación de las mujeres en sectores laborales que necesitan gente preparada en formación para el trabajo. Se han ganado espacios laborales que se encontraban tipificados solo para hombres. Por ello, la relevancia de contar con una base en común, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Sin más preámbulo, me permitiré ceder la palabra a nuestro coordinador de organismos descentralizados, el maestro Abraham Lozano Ortega, que nos brindará un mensaje de bienvenida. No está ni la bocinita, ¿verdad, Abraham? Muchas gracias a la subdirectora de Vinculación y Apoyo Académico. Muchas gracias a las compañeras y a algunos compañeros que están aquí invitados. Muchas gracias al ponente, al psicólogo que está acompañándonos en este momento, en este evento que da ocasión al psicólogo Rodrigo Zamora. Nosotros, pues, como en la parte apoyando a la Dirección General del Centro de Formación para el Trabajo y al esfuerzo que se ha hecho por las compañeras para dar la luz a al trabajo de la mitad de la humanidad. Nosotros estamos pues, aquí partícipes de este tema, ¿qué es el género? ¿Qué es eso del género? Que impartirá en unos momentos más el psicólogo Rodrigo Zamora. Nos da gusto estar en este momento representando al director técnico por razones que se van que de nuestras manos, no está con nosotros en este momento, pero sí da cuenta del esfuerzo que se da entre las áreas directivas de la DGCFT. Me da gusto que estén aquí reunidos las compañeras que forman parte las colaboradoras de la DGCFT. Nos da cuenta, es algo para mí muy afortunado poder dirigirme con ustedes en estos momentos. Me pasan muchos pensamientos por la mente cuando en estos días, en la multitud de eventos, de actos, de imágenes que se han dado a razón de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pasan para mí solamente dos comentarios, hacerlos aquí partícipes rápidamente para darle paso al psicólogo Rodrigo Zamora. Pues nada más una reflexión que
despertó en mí en estos últimos días, pues sobre la participación cada vez presente que ha tenido la voz de la mujer, la capacidad que tenemos, que debemos tener la mitad de la humanidad, de los que pertenecen a mi género, que hemos tenido bastantes por mucho tiempo, sin que no habíamos podido dar este espacio a las compañeras para expresarse, para hablar, para externar su situación en este momento. El psicólogo dará cuenta de un diálogo, una comunicación que es necesaria. Nosotros nos atendemos nada más a escucharlas y también atender sus problemáticas particulares. Es algo que yo quisiera recomendarles. No caigan en el error no caigan, que buena parte de la mitad de la humanidad, de las personas que pertenecen a mi género, han incurrido en no escucharlas. Ustedes escuchen a las personas, a las diferentes visiones que se tengan. Yo les pido, por favor, que tengan una voluntad de diálogo, de participación. Nosotros tenemos un papel muy importante que jugar también para institucionalmente, para poder escuchar y observar y tratar de solucionar la situación que atañe a millones de mujeres en todo el mundo y que permita sumar visiones y experiencias, no solamente en la visión de tener una posición sí, de Maestra Beatriz Sobrico. No se escucha. Hola. Bueno. Adelante, maestro, ya. Ya lo esperamos. Gracias. Pues nada más cerrar con esto, de que las compañeras también sumen visiones de las mismas compañeras. Se volvió a apagar su micrófono, maestra Abraham. Ahora sí. Pues nada más cierro con esto. Compartan todas las voces de las mismas compañeras de diferentes generaciones. Suman también las voces de los compañeros que están preocupados y que juegan un papel institucional para atender todas las tareas pendientes a realizar, y nada más es una invitación. Y adelante, yo le daría la palabra a Ana Rosa para que pudiera presentar al psicólogo Rodrigo Zamora. Gracias y un disculpa por el audio, fallas acostumbradas. Gracias. No, muchísimas gracias a usted, maestro Abraham, por sus palabras. Bien, antes les recordamos que estaremos recibiendo sus comentarios vía chat. Asimismo, al final de la conferencia tendremos una breve participación de nuestras y nuestros compañeros, si así lo desean. Pues bien, es momento de presentar a nuestro conferencista del día de hoy. Él es psicólogo clínico y educativo. Cuenta con una vasta experiencia en psicoterapia cognitiva conductual, con especialidad en trastorno de ansiedad, especialista en sexualidad humana, género y psicoterapia de pareja. Realizó su educación universitaria en psicología educativa en el Instituto Politécnico Nacional, especialista en terapia infantil y del adolescente. Se especializó en terapia mindfulness y trastornos alimenticios en el Centro Internacional de Psicología y Psicoterapia Cognitiva Comportamental en Argentina. Actualmente es director y psicoterapeuta en la empresa Vida Vital, psicoterapista para niños y adolescentes, para trastornos de ansiedad y depresión, psicoterapia de pareja y en trastornos alimenticios, así como formador y conferencista en programas de bienestar y salud mental, liderazgo, solo skills, así como el desarrollo personal y humano. Bienvenido, psicólogo Rodrigo Zamora Castillo, a esta su casa. Adelante con su presentación, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días. Nada más, antes de comenzar, indíquenme por favor si me escucho bien, si está bien mi audio y todo. Perfecto, maestro. Perfectísimo. Quiero comenzar el día de hoy contándote una historia. Te quiero contar
la historia muy concretamente de Mario y de María. Un día normal en la vida de Mario y de María. María se levanta por las mañanas cansada, teniendo en mente que requiere ir a trabajar, pero contemplando en sus horarios el poder específicamente hacerse cargo de todas las cuestiones del hogar. Limpiar, acomodar, mover, gestionar, porque, claro, su mamá antes de irse a vivir con Mario le dijo, las tareas del hogar son tu responsabilidad y una casa limpia es muy importante siempre tenerla. Una vez contemplado todo esto, se viste de la forma en la que le pidieron en la oficina, con un vestido, con una blusa un poco escotada y con tacones. Y se dirige al trabajo. Va hacia el metro y bueno, está acostumbrada a las miradas de siempre. De hecho, hoy fue un buen día, porque nadie la tocó en el transcurso del camino. Simplemente las miradas y los piropos y los comentarios normales que suelen hacerle cuando va camino al trabajo. Llega y además de hacerse cargo de su trabajo, requiere estar al cuidado de sus compañeros de trabajo, en especial de los hombres, porque es obvio, los hombres están dedicados a hacer sus funciones y hay cosas específicas que ella requiere hacerse cargo, como el café, cómo cuidar ciertos momentos, cómo hacer ciertas cosas, cómo traer la comida, cómo guiarle a otras personas. Después de un día en donde trabajó 2 veces, su trabajo normal y cuidando a otros, regresa a casa cansada, pero otra vez teniendo en mente que lo que requiere gestionar es hacerse cargo del cuidado de la casa y de cada uno de los puntos. A veces solo quisiera sentarse a descansar, pero su mamá lo dejó muy en claro. Una casa limpia es un espacio que una mujer requiere generar. Ahora quiero contarte la historia de Mario. Mario se levanta por las mañanas, un poco más tarde que María. Sin embargo, se levanta todas las mañanas estresado y enojado por ir a un trabajo que no le gusta, pero requiere ir porque no puede quedarse de ocioso en una casa sin generar dinero. Camina al trabajo, soporta cada una de las críticas de los jefes y además no puede decir mucho más que mostrar cierta agresividad al respecto. Su comportamiento tiende a ser violento porque le enseñaron que la única manera de mostrar sus emociones era a través del enojo. Y el enojo es lo cotidiano o lo normal que está acostumbrado a sentir. Llega con sus compañeros de trabajo a la hora del descanso y todos están hablando de la nueva chica que entró de recursos humanos. La ven y empiezan a hacer comentarios obscenos sobre lo que le harían, lo que les gusta o las partes de su cuerpo interesantes. Y Mario no puede decir que no, aunque no se siente cómodo con ello, porque bueno, esperan que sea parte de las mismas bromas. De hecho, cuando alguna vez se le ocurrió decir que eso no estaba bien, lo tacharon de gay, de homosexual, de marica. Por lo tanto, arriesgarse a ese momento, a esa situación, sería demasiado. Así que simplemente entra en el juego y hace los comentarios pertinentes con ello. Muchas veces observa cómo sus compañeras de trabajo efectúan o hacen cierto tipo de comportamientos y él no está de acuerdo con ellos, sin embargo no puede ir en contra de la corriente. Se siente cansado y frustrado camino a casa y quisiera cambiar de empleo, pero ¿sabes? Papá lo dejó muy en claro. Tú debes de ser el pilar de esa casa. Tú debes de mantener. Y ay de ti si tu esposa gana más de ti, porque entonces no eres el proveedor ni eres el protector. Regresa a casa y tal vez lo único que quiere es poder abrazar a María y decirle lo mucho que la quiere. Sin embargo, él nunca aprendió a sentir sus emociones. Nadie le enseñó cómo hacerlo correctamente. Simplemente, la forma en la que se lo demuestra es cumpliendo con algo que se espera de él, ser el procreador. Así que, aunque María y él están cansados, requiere tener relaciones sexuales con ella para cerrar un buen día y finalmente toma una cerveza para poder desestresarse y sentir que todo eso que ha estado cargando alrededor del día lo sacó de una forma saludable. Esta historia de Mario y María, estoy seguro que no te es ajena. Estoy seguro que no te es del todo distante. Porque justo los comportamientos que te acabo de mostrar son los comportamientos esperados para alguien como Mario o para alguien como María. Y ese es el motivo de mi charla el día de hoy. Enseñarte que cada cosa que vimos, que parece normal, no lo es. No tendría que serlo. Lo normal es lo esperado. Y lo esperado es algo que decidimos hace tiempo que tendría que serlo. No necesariamente saludable.
Esto que te acabo de contar, a muy grandes rasgos, es el género. Y el género tiene que ver con una implicación cultural. Pero bueno, antes de entrar a detalle con cada una de las características, te quiero comentar una cosa. Punto número 1. Los objetivos de esta sesión. En esta sesión yo no quiero venirte a exponer como una clase para que observes, identifiques y veas. Si bien voy a tocar muchos temas, mi propósito principal es que reflexionemos sobre ellos, ¿ok? Entonces, te propongo que tengamos un conversatorio. Y para hacer un conversatorio real, te pido que, como ya te lo comentaron, vayas tomando nota de todas las preguntas, de todas tus inquietudes y de todas las cosas que quieras decirme. De hecho, voy a dedicar un gran tiempo a contestar todas tus dudas. Todo lo que quieras decirme lo vamos a poder solucionar con base en lo que trabajemos, ¿ok? Punto número 2. Mi propósito es que dentro de este espacio de reflexión, y esto es muy importante, empieces a cuestionarte tus propios comportamientos y los de las personas que están a tu alrededor. ¿Por qué? Aprender algo sin aplicarlo en la realidad es bibliografía vacía. No seamos terroristas con bibliografía. Ocupemos nuestra información con el propósito de crear y abrir posibilidades. Y eso me lleva al propósito principal de esta charla, abrir una posibilidad de tal vez repensar las cosas, las formas y las maneras en las cuales nos estamos interactuando y generar un resultado distinto. Y finalmente, mi punto número 3 es disfruta esta charla. Gocemos juntos este tema, que además es un tema increíble, y abordemos y exploremos todo lo que viene con ello. ¿Ok? Retomando el tema principal, te decía que el género tiene que ver con un tema de apropiaciones culturales, pero para empezar a hablarte del género, requiero primero explicarte la diferencia entre el sexo, el género y la orientación sexual. Cosas que hoy en día todos estamos tan terriblemente confundidos que podemos decir cosas que no son, que incluso hasta los papeles oficiales están mal diseñados justo por estas situaciones. Y sobre todo, que con el día a día, que con el internet y las redes sociales, vemos un montón de información que no procesamos y que nos aislamos y nos aferramos a tener de una forma muy particular. Quiero comenzar con el sexo. ¿Qué es el sexo? El sexo son aquellos atributos físicos o, en su defecto, si somos muy propios, fenotípicos y genotípicos, es decir, tu ADN y tu genoma. Perdón, disculpe, ¿se cortó? Yo no se Sí, un escuchó. segundo. Permítame un segundo, Sí, estamos permíteme. checando. Una disculpa, creo que me botó de la sesión, pero aquí estoy, ¿estamos todos? Adelante. Perfecto. Ok. Estaba continuando con el tema del sexo. Entonces te comentaba, el sexo son características fenotípicas o genotípicas. Traducción, los atributos físicos, los atributos genéticos. Es decir, cuando hablamos de sexo, hablamos de las diferencias de cuerpo. ¿Cuántos sexos hay? Te doy 10 segundos para que lo pienses. ¿Cuántos sexos hay y conoces? ¿Ya tienes tu respuesta? A ver, por ejemplo, Diana nos levantó la mano. ¿Cuántos sexos hay, Diana? Préndeme tu micrófono y compárteme si puedes. No sé si están abiertos los micrófonos. Sí, sí están. Adelante. Perfecto. Ok. Si Diana no nos lo puso, igual y si nos lo comentas en el chat, pero bueno. ¿Cuántos sexos hay? Si tu respuesta fue 2, quiero decirte que estás incorrecto. No hay 2 sexos. De hecho, son 3. Sexo número 1, hombre. Características fenotípicas y genotípicas del hombre. Tiene cromosomas XY, tiene pene, tiene testículos, tiene voz gruesa después de la adolescencia, más vello corporal, bla, 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 todo lo que ya viste alguna vez en alguna clase de biología de primaria. Listo. Sexo número 2. Mujer. Las mujeres genotípicamente con cromosoma XX tienen glándulas mamarias desarrolladas, tienen vulva, tienen vagina, tienen útero y por lo tanto los ovarios suben. ¿Vamos? ¿Cuál es la característica del sexo número 3? Algo que conocemos como intersexual. Un intersexual es una persona que nació
con ambas características fenotípicas o que su genética no es contundente. ¿Qué quiere decir? Que tiene ambos atributos. Es decir, hay personas que tienen cromosoma XY de hombre, pero que los testículos nunca bajaron y entonces están adentro y parece que tienen una vulva. Cuando nacen, de hecho, y esto es algo como dato curioso, cuando nacen las personas intersexuales, los doctores suelen hablar con los papás y recomendar una cirugía. La cirugía usual es el corte de la parte del pene no desarrollado y la reconstrucción de los labios para que sea una mujer. Sin embargo, no es genotípicamente una mujer, ni tampoco es un hombre. Reconocer la intersexualidad es reconocer que somos más de dos. ¿Ok? Va. Sexualmente tenemos atributos que hacen que digamos, yo soy hombre, yo soy mujer, ¿correcto? O yo soy intersexual, según sea el caso. Cuando tenemos estos atributos, nos reconocemos y generamos algo que se llama identidad sexual. Si tú te ves al espejo y dices, ah, sí soy un hombre y me gusta ser un hombre, tu identidad sexual es de hombre. Si te ves al espejo y te gusta ser mujer, tu identidad sexual es de mujer, ¿correcto? ¿Qué es el género entonces? El género es las características y las expectativas y creencias culturales relacionadas y esperadas a cada uno de los sexos. ¿Cuántos géneros hay? Vuelvo a lanzarte la pregunta para que lo analices y lo pienses. Ok. Géneros, tradicionalmente reconocemos dos: masculino y femenino. Esos son los dos géneros tradicionales que vienen. ¿Estamos claros hasta acá? Entonces, estos géneros masculino y femenino son atributos culturales. Yo te decía, cometemos errores incluso en algo tan simple como las formas, cuando tenemos que pedir datos sociodemográficos y decimos, nombre, género. Pues, ¿género es que me asocio con algo masculino o me asocio con algo femenino? Porque si la pregunta es hombre-mujer, entonces tendríamos que preguntar sexo, ¿correcto? No en todas las formas hay, en algunos sí, y eso es lo correcto. Y de hecho, tendría que venir la I de intersexual si fuéramos propios y abiertos e inclusivos con lo que existe. Porque, ojo desde acá, la inclusividad se refiere no a aceptar cosas terribles ni a cambiar las cosas, simplemente a reconocer lo que ya está, lo que hoy sucede realmente. Entonces, esa es la parte interesante de lo que estamos mencionando hasta acá, ¿vale? Ok. ¿A qué me refiero con este punto? Que es muy importante entender que en el género tenemos atributos masculinos y femeninos. Ahorita voy a andar más en el género, porque al final es nuestro tema central de la charla, pero quiero simplemente que tengas en mente que la masculinidad originalmente o idealmente se asoció con lo que se espera de un hombre y la feminidad originalmente se asoció con lo que se espera de una mujer. Pero punto importante, no es algo que dependa de la biología. El género es cultural, es decir, son simples consensos sociales y que dependen de un momento histórico en particular y de una historia particular. Ahorita te profundizo en esto, ¿va? ¿Qué es la orientación entonces? La orientación tiene que ver con la elección de qué tipo de cuerpo te parece más atractivo eróticamente. Traducción. ¿Me gusta el cuerpo de un hombre eróticamente y me genera placer? ¿O me gusta el cuerpo de una mujer y me genera placer? ¿O me gustan ambos cuerpos? Nada más. A eso se refieren las orientaciones sexuales, al deseo que yo puedo tener por un tipo de placer. Punto. ¿Cuáles son las orientaciones sexuales que conocemos? Heterosexualidad, es decir, me gusta un tipo de cuerpo diferente al mío. Esa es la heterosexualidad. Si yo soy hombre, me gusta un cuerpo de mujer. Si yo soy mujer, me gusta un cuerpo de hombre. Homosexualidad, me gusta un cuerpo similar al mío. Si yo soy hombre, me gusta un cuerpo de hombre. Si yo soy mujer, me gusta un cuerpo de mujer. O bisexualidad, me gustan ambos cuerpos. Esas son las orientaciones sexuales que tenemos. Ahora, si tú dices, bueno, ¿y de dónde sale el transexual, transgénero, trans no sé qué? Ahorita te explico, ¿va? Espero que no vayamos teniendo dudas hasta acá y si las tienes, velas anotando para que ahorita los platiquemos, ¿ok? Cuando hablamos de estos puntos, si te das cuenta, entendiendo los tres límites, no tenemos por qué asumirnos
como categóricamente y decir que alguno es disfuncional o poco natural. Porque ambos elementos y todas estas construcciones están presentes en la naturaleza. Sexualmente se han reconocido muchos tipos de sexo, hasta más o menos como unos 18, 19 en la naturaleza. Para que te des una idea, ¿no? Entonces, asumir que solamente somos dos sexos, que por cierto ya te diste cuenta que somos tres, es una categoría súper rígida. Asumir que la orientación sexual debe de ser de una sola forma, también es un tema que es cultural. Hay mucho, porque hay invitados esperando para Hasta hace 400, tengo un micrófono ahí, te encargo porfa poderlo poner en silencio, muchas gracias. Hasta hace 300 sexualidad era algo cotidiano, de hecho era algo bien visto. En la época victoriana es cuando se cataloga la heterosexualidad normativa, es decir, por ahí de 1800 es cuando se asume que solamente tenemos que ser heterosexuales y que eso es lo único que está bien sentir. Es decir, nuestra heterosexualidad que asumimos tan fervientemente no tiene más de 300 años. De hecho, si nos regresamos a la época de los griegos, lo que era normal es que dentro de estas sociedades cupulares y aristocráticas hubiera relaciones sexuales entre hombres o entre mujeres porque era una forma de mostrarse respeto. Nuestra carga contextual es lo que hace que lo veamos de una manera o de otra. ¿Me explico? Solo es nuestro contexto que estamos viviendo hoy en día el que nos determina hacia un lado o hacia el otro. Me voy a regresar un poquito. ¿Dónde entran las identidades trans, transgénero, transexual, travesti y demás? Recuerdas que te decía, yo me identifico con un sexo. Por lo tanto, si soy un hombre, nací como hombre y me identifico como hombre, mi identidad sexual es de hombre. Si yo tengo cuerpo de mujer y me identifico como mujer, mi identidad sexual es de mujer e igual intersexual. Pero ¿qué pasa si yo nazco con un cuerpo de hombre y al verme al espejo no me gusta, no lo reconozco, no siento que es mío? Entonces, mi identidad sexual es de mujer aún teniendo un cuerpo, ¿correcto? Y si lo que yo quiero es transformar mi cuerpo para sentir mi identidad sexual, es decir, reconocerme y sentirme a gusto con mi cuerpo, entonces ahí es donde hablamos de transexualidad, porque hablamos de un cambio de sexo. ¿Qué involucra un cambio de sexo? El cambio genital, el cambio mamario, el cambio en estructura, etc., 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 según sea el caso, de mujer a hombre, de hombre a mujer. Ahora, si tú dices, pero es que deberían de aceptarse como son, y es que su cuerpo con ese nacieron, piensa si no, cuántas cosas están diseñadas culturalmente, socialmente y relacionalmente, y tú lo puedes ver, con no vernos gordos, cambiarnos nuestra nariz, cambiar nuestros ojos, hacerte la biche para cambiarte las bolsas de los cachetes, de las mejillas. Tú has hecho un montón de cambios físicos con el propósito de sentirte cómodo con tu cuerpo. Algunos pueden ser un poco más extensos que otros, pero el propósito es sentirnos cómodos con el cuerpo que habitamos. Ese es el propósito de la identidad sexual. Y la transexualidad tiene que ver con ello. Únicamente sentirte cómodo con el cuerpo que estás. ¿Queda claro? Entonces, tenemos la posibilidad de sentirnos cómodos. Ahora, el género. El género no lo elegiste. El género se te impuso. ¿Desde qué momento se te impuso? Desde que estás en el hospital y eres niña y ya te pusieron una ropita rosa, o eres niño y te pusieron una ropita azul. Y antes de que me vengas con, pues es que hay que darle seguridad o algo, no. Lo que estamos dando es un tipo de ideas esperadas, una expectativa. El género es solo una expectativa. Y esta expectativa determina comportamientos de dos tipos, los buenos o los malos. Comportamiento bueno y que incluso involucra cambios físicos. A una niña que está recién nacida se le perforan las orejas porque pues de una vez es niña y hay que darle los atributos de niña. ¿O alguna vez te dieron a elegir si querías perforarte las orejas cuando eras niña? A una niña se le regalan juguetes de niña porque pues es lo que se espera a un nivel de género. No se te dio a elegir. O bueno, no en su momento, no en teoría. Y entonces cuando categóricamente se te pone una situación, lo que tú haces es elegirlo porque pues lo asumes. Y no solo lo asumes, lo crees como real. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a verme y digo, oye, a ver,
Se espera una categoría masculina de mí, pero esta categoría masculina involucra que yo sea de cierta forma con un montón de categorías, muchas saludables, muchas disfuncionales. O yo soy mujer y se espera de mi feminidad un montón de características saludables y un montón de características no saludables. Pero si yo no me identifico con ello, entonces, ¿qué ocurre? A eso le llamamos identidad de género. Es decir, si yo no me asumo con ese género, pues entonces asumo el otro. O me asumo sin género, que ahora de lo que hablábamos es personas con género fluido, es decir, que puedo tomar atributos masculinos o puedo tomar atributos femeninos, o género queer, que es una categoría estadounidense que tiene que ver con un montón de luchas de justamente este tema de deconstruir los géneros. Es decir, abrimos nuevos conceptos culturales que nos sean mucho más inclusivos a lo que somos. Porque realmente, si fuéramos categóricamente el género que se supone que esperamos de nosotros, está cañón, nadie cumpliría con esas características. ¿Ok? Es terriblemente rígido. Y esto nos da la oportunidad de abrir nuevos panoramas y entender que no, el género no es algo rígido y ya. Ahora, si tú dices, no, yo soy 100% masculino, pues felicidades, está bien que tengas una identidad de género masculina. Aquí tenemos varios cruces y te voy a pedir que lo vayas explorando y anotando si quieres, diagrámalo, nótalo. Podemos tener un hombre con una identidad sexual de hombre, con una identidad genérica masculina. O podemos tener un hombre con una identidad sexual de hombre, pero con una identidad de género femenina y que se siente más identificado hacia las características femeninas. O podemos tener un hombre con una identidad sexual de mujer, es decir, que se reconoce como una mujer y que quiere ser una mujer y plantea el propósito transexual, pero con una identidad de género masculina y que se puede vestir así también. Estos juegos y estas combinaciones están. No es porque nos inventemos ni que descubramos el hilo negro, ya existen, ya están, son posibilidades de elección. Tan fácil como entender que vayas a un helado de Nutriza y quieras combinar helado de chocolate con mermelada de fresa. Es simplemente lo que te hace sentir más cómodo. Ahora, nos vamos al tema de la orientación. La orientación, como te decía, simplemente es un deseo erótico hacia un tipo de cuerpo. Y tenemos muchos tipos de deseos. Hay un sexólogo estadounidense que se llama Money, que fue muy famoso en los años 60, que él plantea que no existe ni la heterosexualidad estricta ni la homosexualidad estricta. Es decir, que todos jugamos un rol de bisexualidad en distintos términos. ¿Por qué? Porque puedes ser un hombre que te gustan las mujeres y que te atrae el cuerpo femenino y quieres tener relaciones coitales con un cuerpo femenino, pero puedes reconocer cuerpos masculinos atractivos. Y en teoría eso rompe tu heterosexualidad y no está mal. O puedes tener prácticas con un hombre siendo hombre y eso no te hace ser homosexual. Prácticas no definen orientación. Es decir, si yo me besé hoy con un hombre o mañana con una mujer porque sentí atracción por ese cuerpo, no en automático ya soy bisexual o en automático soy lesbiana o soy gay. Simplemente una práctica que en ese momento yo sentí como placentera no tendría que definir mi género y bueno, mi orientación en este caso concreto. ¿Va? Hay muchísimo más de dónde sacarle carnita a esto, pero no te quiero revolver porque seguramente si le empiezo a ahondar, te me vas a marear y luego vas a decir, no, este psicólogo ya me confundió y ya no sé qué estamos hablando. Me voy a meter de lleno con el tema de género, porque además es una de las partes más crueles y más duras y más difíciles. El género, como decíamos, es un tema cultural. Y al ser un tema cultural tiene que ver con un tema de creencias. Las creencias son estructuras de pensamiento que afirmamos como verdaderas y que no cuestionamos. Esa es la característica de nuestras creencias. Al no cuestionarlas, nos dan estabilidad. Pero ¿dónde ocurre el problema? En que esta estabilidad se vuelve disfuncional o poco saludable cuando no se adapta con la realidad. En un proceso de terapia, normalmente yo y todos los terapeutas trabajamos con creencias irracionales o disfuncionales. Es que yo tengo que ser el mejor y no soy el mejor y me siento colapsado y tengo estrés y ansiedad, pero eso solo es una creencia y que además ya no es adaptativa. Es que
yo tengo que buscar personas que me sean 100% fieles y que además me presten toda su atención y su vida dependa de mí para saber que me aman. Es una super creencia limitante porque la gente no es así. Y entonces cuando yo no me adapto a la realidad, tengo un choque. El género es un tipo de creencias que no son adaptativas a la realidad y que entre más rígidos seamos, menos nos adaptamos por lo que se espera de nosotros, por lo que se busca de nosotros, por lo que se quiere de nosotros o por lo que queremos construir en conjunto. Ahora, ¿cómo se construyeron estas creencias? A partir de la interacción, a partir de las cosas que esperábamos catalogar o definir. Digo, no me quiero meter en un tema súper histórico, porque nos podemos tardar 3 horas aquí, yo te puedo seguir hablando seguramente, y es un tema súper divertido, pero a grandes rasgos, nuestros roles de género vienen construidos de una diferenciación de funciones y labores, y sí, también de un tema económico. Por ejemplo, la monogamia exclusiva, la monogamia específica, es algo que se construyó con un fin económico, con un fin de capital, no con un fin romántico, no con un fin idealizado, no con un fin de amor propio. Dame 30 segundos porque hay un ruido muy fuerte aquí afuera y que no quiero que se meta. Ahí con Abelito, suelta Abelito. Ese Abelito se anda en la azotea. Listo, ya pasó. Entonces, te quiero explicar, por ejemplo, el tema de la monogamia. Cuando los seres humanos empezamos a ser sedentarios, empezamos a crear algo que se llama la propiedad privada. Para todos aquellos que quieran leer acerca de esto, pueden leer a Marx y a Engels con el origen de la propiedad privada y la familia, y podríamos empezar a entender justo parte de esto. Cuando empiezo a tener una propiedad privada, quiere decir que tengo un excedente de lo que consumo y entonces me adecuo. Pero ¿qué pasa con eso? Cuando yo me muera, pues se lo tengo que dejar a alguien, ¿no? ¿A quién se lo dejo? Pues a mis hijos, porque son parte de mi genética. Pero en una sociedad en donde todos estábamos con todos, ¿cómo sé que mis hijos son mis hijos? Como hombre. Porque como mujer, claro que sabes quiénes son tus hijos. Pero si la propiedad privada la empezaron a ostentar hombres, ¿cómo sabía que mis hijos eran mis hijos? La única forma de asegurarlo era sabiendo que mi mujer solo... Yo me puse ahorita, lo tenía David ahí. Apagar su micrófono. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que como tengo como yo tengo que asegurarme que mi mujer solo es mi mujer, lo que termina pasando es que ahí se implementa la monogamia. Así, yo sé que mis hijos son solo mis hijos y puedo heredarles mi propiedad privada. Así que la próxima vez que pienses, no, es que naturalmente nosotros solo somos de una pareja, también fue una decisión cultural. También fue una decisión que se tomó socialmente. Que no con eso te estoy diciendo tengamos 1000 parejas. La monogamia requiere ser una opción, una elección y un compromiso entre parejas, no algo que se asume como tal y que por default se sustenta. Entonces, genéricamente estamos hablando de que todas estas características se nos han reproducido. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las características atribuibles a tu género que tú tienes que hacer? Y ojo con la palabra que estoy usando, tienes que hacer. Ejemplo, mujeres. El género femenino está marcado por el silencio, por la sumisión. Y ese es el gran problema. Tú lo sabes bien. Por eso, uno de los puntos más importantes de las marchas como las que veíamos ayer y que nos comentaba el maestro de lo importante de ver todo este papel y toda la figura y todo lo que ocurre, tiene que ver con quitar realmente el silencio que ha estado anclado a tu género, con asumir que hay mucho más. El género femenino se traduce en cuidado, mientras que el género masculino se traduce en protección. Traducción, el género femenino es amor, el género masculino es poder.
Y justo eso nos ha derivado en un montón de problemas cuando en vez de entender la esencia del género, lo llevamos a temas como lo que ocurrió el sábado, que inevitablemente tenía que platicarlo. Se dice que el sábado es un ejemplo correcto del por qué la masculinidad resulta ser tóxica, que a mí no me gusta el término tóxico y sino más bien violento. Lo que ocurrió en el estadio es el ejemplo de lo que se espera de un hombre. Si escuchaste, digo, te lo quiero poner como ejemplo para que entiendas lo que es el género. Si escuchaste los videos o si viste lo que ocurría, lo que decían textualmente es, ahora sí vas a ver, hijo de tu bla, 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 bla. No que decías que me ibas a ganar, no que decías que ibas a hacer esto, no que decías que tú podías. Todo lo que refieren son temas de poder. Y literalmente ese conflicto fue un quién tiene más poder que el otro. Y esa es la esencia violenta y disfuncional del género masculino. La lucha de poder por el simple hecho de tener poder. Ese es el reflejo. ¿Y en qué se traduce? En violencia doméstica, en violencia entre géneros, en violencia entre el mismo género. Claro que la estadística dice que los hombres mueren mucho más que las mujeres. Obviamente, por una simple y sencilla razón, entre hombres nos matamos. Claro que morimos más. Ese es el punto principal. Las muertes que tenemos tienen que ver con una asunción de poder y ese es un tema de género. En el caso específico de las mujeres, la muerte tiene que ver con un tema de ser mujeres. Hace unos años se consideró el tema o se tipificó el tema de feminicidio porque no es lo mismo una muerte causal o homicidio normal que una muerte relacionada con el género, es decir, con el hecho de que seas mujer. Me encanta meterme en redes sociales y ver cómo la gente se pelea, porque justo ahí ponen de manifiesto las creencias rígidas. Y una de las creencias rígidas al respecto es, pues es homicidio, es parejo. No es cierto. No es lo mismo que yo te mate porque te quiero asaltar o que yo te mate porque me dan ganas de matarte, a que yo te mate por el hecho de que eres mujer. Y tu condición de mujer, tu característica de mujer, te hace ser mucho más vulnerable al hecho de que yo te mate. Esa es la diferencia principal en el cual se asume como feminicidio. Te estoy lanzando muchos dados a la idea, muchas ideas, para que vayas haciendo una contextualización de lo que el género es y de lo que la perspectiva de género es. Porque entonces, justo, y que voy haciendo parte del cierre de esta sesión, o al menos del cierre antes de las preguntas, lo que la perspectiva de género nos plantea es empezar a analizar todo teniendo en cuenta los valores culturales que se esperan. ¿Por qué el género no es que sea malo, es disfuncional y poco saludable, porque se basa en cosas esperadas para ti y rígidas para ti? ¿Dónde se vuelve disfuncional? Ahí te van datos. México es el país número 1 en América Latina en homicidios de mujeres. Eso es un tema de género. México es el país número 2 en abuso sexual infantil. Y eso es un tema de género. Porque muchas veces sentimos poder sobre el cuerpo de alguien más y abusamos, aun cuando es un niño. Y si no entiendes lo que el género es, ponte en el lugar de esos niños. Ponte en una perspectiva de entender lo que eso significa. Te quiero contar un poco de mi experiencia personal para que deje de ser solo un número. Llevo 7, 8 años dando talleres a grupos para trabajar temas emocionales, temas profundos, y en estos talleres sacan sus secretos. ¿Y sabes cuál es el problema? Tristemente, en 8 años no he tenido un solo grupo en donde alguien no hubiera sido violado. En 8 años, en todos los grupos, en más de 30,000 personas que directamente yo he visto y generado y trabajado, siempre ha habido alguien que fue violado o abusado, y lo peor es que la estadística nos dice que fue por alguien familiar, que abusaron de estas personas simplemente porque podían. Y esto es un tema de género. Estadística. El suicidio en hombres mayores de 40 años es 10 veces más grande que en mujeres. ¿Por qué? Porque después de esa edad entra una crisis que se le llama las crisis de los 40, que es una crisis de género. Porque como hombre empiezas a decir, oye, he trabajado toda mi vida para ser proveedor y no tengo relaciones filiales genuinas.
Y tengo que tomar o tengo que hacer alguna otra cosa para afrontar mis emociones porque nunca aprendí a hacerlos. Y porque no sé hablar sobre mis emociones. Y como no sé hablarlas y no sé afrontar ese dolor, la salida más fácil es terminar con él. Y eso también es un problema de género. Lo que pasó el sábado de violencia con estos 17, 20, 22 muertos es un problema de género. Todo lo que se reclamó en las marchas del día de ayer es un problema de género. El que tu pareja te someta a una violencia, que ahora son estas mal llamadas relaciones tóxicas, me choca el término de tóxico porque es una forma sutil de ocultar la palabra violento. Son relaciones violentas. Di las cosas como son y acepta lo que involucra. Estas relaciones violentas son violentas en todos los sentidos, violentas físicamente, y claro que eso es un tema de género, violentas económicamente, y claro que eso es un tema de género, violentas psicológicamente, y claro que eso es un tema de género. Es más, violentas emocionalmente. Digo, tengo muchos rangos de edad ahorita y está padrísimo, pero dentro de los muchos rangos de edad que me escuchan aquí en Teams o en Facebook o en donde sea que nos estés escuchando, tú sabes muy bien que ahora las relaciones son casuales y son mucho más fugaces y menos duraderas, porque también es un tema de género, porque no nos hacemos cargo afectivamente del otro. Y entonces lo que empieza a ocurrir socialmente es que estamos asumiendo que dentro de nuestras características sociales, el género, o una de dos, o me lo marco y me encasillo en eso y no me muevo, o aspiro a ser otro género, pero el problema es que hemos colocado como el ideal el género masculino versus el género femenino. Hay una autora que te recomiendo que se llama Marcela Lagarde, que nos habla acerca de las características socialmente aceptadas de lo masculino y lo femenino. Lo masculino es poder, es asunción, es innovación. Lo femenino es cuidado, es contención, es cariño. Y en parte tiene que ver con cómo nos construimos. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de empoderamiento femenino? Y no es que esté mal, solamente quiero contextualizarlo. Al hablar de empoderamiento femenino, por el mismo punto de usar la palabra poder, estamos haciendo que el género femenino se asuma como un género masculino y que asuma roles de poder. Y está padre. El tema es que se descuida la parte femenina del cuidado. Y lo más preocupante aún es que el género masculino, nosotros los hombres, no asumimos ese rol de cuidado. Y entonces estamos en una sociedad en donde todo es poder y nada es cuidado. Y no estoy diciendo con esto, mujeres, regrésate a cuidar. No me malentiendas. Es una tarea de todos, pero que justo todos hemos descuidado. Y por eso, cuando tenemos una pandemia, entramos en crisis emocional todos porque ya nadie cuida, ya nadie contiene, ya nadie se la juega genuinamente por otros. Y justo en esto te estoy hablando a ti, hombre, y a ti, mujer. El papel de cuidar y el papel de la feminidad es una construcción de los dos. Es un tema que nos compete a ambos. Entender esto es deconstruir las barreras que existen entre lo masculino y lo femenino. Es romper con los lazos que hay entre uno y otro lado. Y es juntos construir algo que no sea saludable. Quiero terminar preguntándote, ¿cuántas veces te has limitado a hacer algo porque crees que esperan algo distinto de ti? ¿Cuántas veces te has quedado con las ganas de mostrar tu amor, tu cariño, de mostrarte vulnerable, de mostrarte abierto, de pedir apoyo? Porque eso no es lo correcto. Porque entonces no eres hombre, porque entonces no eres una mujer fuerte. ¿Cuántas veces has tenido que quedarte callada? Porque lo que puedes decir puede incomodar a alguien más. Porque debes de guardar respeto. ¿Cuántas veces has sido acosado o acosada? ¿Cuántas veces has permitido cosas que tú sabes bien que no tenías que haber permitido? Pero que el miedo, que el juicio de los demás fue más grande. ¿Cuántas veces no te has sentido ser libre de ser lo que tú quieras ser? Y si al menos una de estas veces respondiste sí, si al menos en alguno de estos casos aplica para ti, entonces entiendes que esta lucha de género también es tuya, también te involucra a ti. Y estoy seguro que entonces entiendes ahora que todo esto es solo por ti. Así que
tengamos una vida rompiendo las barreras del género, asumiéndonos como algo más allá de esto. Y quiero terminar con un punto importante. El papel de las creencias es darnos estabilidad, pero el papel más grande de los seres humanos es ser flexible con las creencias y adaptarte. Si tú te cachas diciendo, es que esto debería de ser así, es que esto tiene que ser así, eso es una creencia. Ábrete a la posibilidad de descubrir que hay muchas otras maneras. Sé innovador, sé creativo. Flexible, sé abierto a ser como tú quieras ser. Muchas gracias por tu atención y estoy abierto a contestar cualquiera de tus preguntas que quieras decirme, cualquiera de los puntos que quieras comentarme o que quieras cuestionar conmigo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por compartir y orientarnos a construir y sumar equilibrios entre cuidado y poder y a esta flexibilidad con las creencias y sobre todo adaptarnos como bien has dicho. Bueno, pues es momento de, por favor, las participaciones. Vamos por cuestiones de tiempo, sí tendríamos un poquito de participación, pero adelante a Luis Fernando Torres. Por favor, si es tan amable, adelante, abra su micrófono. Claro que sí, muy buenas tardes. Excelente. Antes de iniciar, quiero felicitarte de verdad, cuánto aprendizaje, cuántas situaciones en lo personal tenía muy equivocadas en la percepción. Y bueno, pues me aclaraste muchísimo. Yo nada más me gustaría comentar que... Es que es por, ¿cómo se llama Teams, plataforma Teams. Bueno, creo que hay alguien que está hablando. Sí. Perdón, comentaba entonces que tengo yo una duda. Fíjate que yo de pequeño observé mucho en la infancia que, como bien dices tú, el hombre tiene que ser fuerte, no tiene que llorar, ¿no? Y era muy común en mi época, pues el que si llorabas te decían, pues eres niña, ¿no? Eres marica. Y parte de esa creencia, de esa cultura, pues uno la va mamando y entonces justamente pasa eso que comentas, que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo expresar nuestros sentimientos porque traemos esa cultura de que expresar nuestros sentimientos como hombre implica debilidad. Una debilidad que no te debes de permitir porque eres hombre. Entonces, me parece muy ciertos, muy acertados tus comentarios, pero sí hay que luchar con estas percepciones equívocas, ¿no? Totalmente, Luis Fernando. De hecho, si me lo permites, para ti y para todos quiero comentarte algo súper breve. Trataré de hacerlo muy rápido para que lo podamos entender. Es muy importante, sí, mencionarlo y flexionarlo, porque imagínate, si como hombre tuviéramos que limitar la parte emocional, nos estamos cortando la mitad de lo que somos. Y justamente lo que se espera de nosotros es eso. Pero, ¿alguna vez han oído hablar de que la masculinidad es frágil? ¿Que a diferencia de la feminidad, la masculinidad es frágil? Te explico en un minuto por qué. Tiene que ver con un tema evolutivo. Regresémonos a las cavernas. Teníamos a un hombre y una mujer que no sabían que eran hombres y mujeres, solo eran homínidos. ¿En qué momento se dieron cuenta que eran diferentes? ¿Qué es lo que los hizo ser diferentes? Fácil, que a una le salía otro hombre, bueno, a otra persona y a otro no. Esa fue la primera diferencia que tuvimos que nos hizo ser hombres y mujeres, ¿correcto? Entonces, las mujeres y la feminidad están construidas como aquellas que dan vida. Y los hombres están construidos como aquellos que no son mujeres. Esa es la diferencia del por qué la masculinidad es frágil. Porque no tenemos una categoría, porque somos la negación de algo. Las mujeres son algo, son alguien que da vida, pero los hombres somos la negación de eso estructuralmente. ¿Cómo se ve en tu día a día esto? Que una mujer puede ser, perdón por las palabras, pero es para contextualizar, zorra, puta, fácil, lo que quieras, pero nunca deja de ser mujer. Una mujer jamás pierde la categoría de ser mujer. Pero si un hombre muestra emociones o muestra lo que siente, como dijo Luis,
entonces ya no es hombre. ¿Y a poco no lo has dicho o lo has escuchado alguna vez? Es que tú eres un poco hombre, tú ya no eres hombre. Desde el día a día hoy, seguimos con esta tipificación. Y por eso la masculinidad es frágil. Y justo por eso la masculinidad busca una reafirmación de poder, porque no lo tiene. Entonces ahí te lo dejo de tarea, analízalo, cuestiónalo y velo, y espero que también haya contestado tu parte de la inquietud de lo que decías, Luis. Perdón, seguimos con la siguiente pregunta. Sí, gracias. Diana Torres, adelante, por favor. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí, fuerte y claro. Bueno, muchas gracias. Es con respecto a, pues a final de cuentas, con estas pláticas agradeciendo y en esa apertura que hoy en la sociedad nos guía hacia dónde se están aperturando las partes sociales sobre todo, ¿no? Y es el visibilizar que no tan solo existe el género como tal, ¿no? Como lo comentabas, desde un atributo cultural o social. También por otro lado, pues también considerar que existe el sexo y que son 3 sexos, efectivamente es hombre, mujer y la intersexualidad, que lamentablemente siempre ha existido porque es genotípica, sin embargo, pues hay muchos tabúes al respecto. Y por otro lado también visibilizar la orientación sexual, la identidad sexual. Y yo creo que ante todo, no importa tanto cuánta información nos conlleve a esto, sino yo creo que lo más importante es empezar a aceptar y visibilizar este tipo de situaciones sociales, ¿no? Como desde nuestra casa, desde nuestro interior, el aceptar, estábamos viendo lamentablemente la mayoría de chicas, de nosotras, pues a mí incluso me tocó otra generación, ¿no? En donde yo traía una falda y se me quedaban viendo muy, muy feo, y eso te va generando desconfianza, temor. Y ahora, afortunadamente, gracias a esta apertura, tenemos que aprender a respetar las formas, ¿no? Podemos ver a una chica vestida de hombre y no significa absolutamente nada. Ella se siente cómoda con esto y hay que aprender a respetar y sobre todo visibilizar esta parte. Pues al respecto agradezco mucho porque hoy en día todo este tipo de información, sobre todo nosotros que tenemos hijos adolescentes, nos van dando otra apertura porque fuimos cultivados o nos enseñaron otras formas, ¿no? Y ahora hay que aceptar y asumir lo que nos corresponde desde la parte medular de la sociedad, que es la familia. Muchas gracias. Gracias a ti, Diana, gracias a ti, Diana. Y aprovechando el comentario de Diana muy rápido, justo quiero mencionar algo para todos. No está mal cambiar. Y adaptarnos al cambio también es importantísimo. Una de las quejas más grandes que hay sobre este tema del género es el cambio de las palabras, el todes, por ejemplo, el usar la E. Y hay una resistencia terrible, como si el lenguaje fuera impecable. O sea, si eso fuera cierto, seguiríamos hablando con vosotros y un montón de palabras que no son. La ñ no existiría en nuestro lenguaje si fuéramos fieles a ello. Es más, tenemos tanta resistencia a hablar con todes o que en género fluido desde el lenguaje, pero no a mencionar que incluso ya están en el diccionario, chale, chido, chingón, son palabras que incluso ya se aceptaron en el diccionario porque son nuevas formas de hacer uso del lenguaje. Y el lenguaje es importante cambiarlo porque es una perspectiva de inclusión. El lenguaje construye realidades y si desde tu lenguaje construyes una nueva realidad, abres una posibilidad. O sea, yo recuerdo cuando era niño, cuando la maestra decía, todos los niños van a salir, y entonces parábamos los niños y las niñas porque era todos, pero si decían de repente, no, solo los niños van y las niñas querían ir, no, ¿qué no entendiste que son niños? Oh, qué terrible confusión, porque ni siquiera hay una reafirmación de lo que existe. El lenguaje se requiere reafirmar y se requiere adaptar a la realidad. Y Diana, gracias por lo que dices, porque el concepto más importante es, tenemos que entender si nuestras creencias están siendo adaptables con la realidad y si no, cuestionarlas y cambiarlas es nuestra responsabilidad. No huyamos de eso. Gracias, Diana. Perdón, siguiente pregunta. María de los Ángeles Contreras, adelante, por favor. Mi pregunta para el psicólogo, yo escuché todo el tema y yo siempre he estado al pendiente y créame que es una preocupación para mí, que por qué este tipo de pláticas de
no las dan en el kinder para que se cambien los roles de género y las creencias a los niños de kinder, porque desde ahí es de donde se les empieza a meter la diferencia de género y los estereotipos, o también a los papás. Que no, yo soy de 47 años, yo siempre no he ido en contra de las creencias culturales porque son muy machistas, muy todo. Entonces, siempre fui en contra de eso. Pero mi preocupación, y yo siempre he estado al tanto de eso, que a mí me encantaría que fueran a dar esas pláticas a los niños, en el kinder, donde se empieza a decir, es que tú eres niña, o es que esto, desde ahí, y a los adolescentes, porque ya empiezan a ir más adolescentes. Yo me voy. Yo he sido intendente desde kinder. Sí, se queda contigo un hermano. Y yo observo. Perfecto. Que pasa mucho. A las Ya me voy, chicas sí. no se pueden expresar. Maestra María de los Separa tu Ángeles, y micrófono, María prende del su micrófono. María de los Ángeles, si activa su micrófono, por favor. Sí, que este tipo de pláticas se den a los adolescentes para que se cambie esa cultura de que dejen expresar a las chicas y los chicos también se expresen lo que sienten y que no bajen, que no sé, o sea, en términos de psicología, que busquen una igualdad de que hombres y mujeres se pueden expresar, que nos debemos, que tenemos los mismos derechos en todos los sentidos, porque ahora también ya las nuevas leyes que hicieron, ya sí, si se da cuenta, muchos se divorcian, pero se quedan con los hijos, dicen, es que es igualdad. No es cierto cuánto es igualdad, porque las mujeres parimos hijos, después por eso nos viene la diabetes, la hipertensión, XXX, entonces no estamos en igualdad. Y si nos divorciamos, muchas instituciones de todos modos, nos dan una miseria de pensión. Oiga, aparte que la hicimos de madre, salimos a trabajar, nos deterioramos, físicamente nos deterioramos. Entonces, no es igualdad, nunca va a ser igualdad. Pero bueno, eso ya sería otra cuestión. Pero aquí yo lo que siempre he estado preocupada es que ¿por qué estas pláticas no se las dan a los niños en la primaria y en la secundaria? Y también a los padres, para que ya que cambien esa cultura de creencias misóganas, primitivas. Ok. Fíjate que, primero que nada, total y absolutamente tienes la razón. Esto es algo que tendría que hablarse desde que somos niños. De hecho, sería importantísimo. Pero ¿sabes por qué ha sido muy difícil incorporarlo en general? O sea, incluso en un tema CEP. Por la resistencia que existe de como movimientos como con mis hijos no. Como si plantear una apertura de género los hiciera ser distintos, y lo distinto lo vemos como algo malo. Y no quiero juzgar, ¿no? Ni mucho menos asumir algo. Yo solo te invito a que lo pienses así. Todos estos movimientos que dicen, no, es que van a ser ahora todos gays, es que dónde va a quedar la familia y los valores y bla, 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 bla. Son pensamientos que no nos hacen ver la realidad per se. O sea, tenemos familias estructuradas, papá, mamá, hijos, que crecieron así, heterosexuales, en donde hay violaciones, en donde hay abusos, en donde hay un montón de cosas y no hay valores. Los valores se construyen en la interacción social, no dependen de un género, de una estructura, no dependen de algo así. ¿Dónde viene el problema? En que tenemos mucho miedo al cambio. Mucho. En donde nos espanta y nos aterra la posibilidad de adaptarnos a una situación diferente. Y justo si no aceptamos lo que está ocurriendo, lo único que termina pasando es que nos disparamos por completo de la realidad. Entonces, estaría increíble podérselo dar a los niños en kinder. De hecho, sí hay kinders en México, obviamente son privados, pero que son kinders con perspectiva de género, en donde son mucho más abiertos y flexibles con esto. Estaría increíble dárselos a papás también, claro. Yo tengo una especialidad en trabajo infantil y de adolescentes, y cuando trabajo talleres con papás, justamente hablo de esto.
papás, pues soltemos la carencia y la carga, y sobre todo soltemos el tener que cargarles algo tan pesado a los niños desde que son niños, cuando es natural ser lo que son, que en algún momento elijan lo que quieran elegir, y ya, es así de simple. Muchas gracias por tu participación, María. Siguiente pregunta. Sí, claro. Edith, si quieres activar tu micrófono, por favor. Edith. No, creo que tiene problemas Edith para activar su micrófono. Le damos la palabra a Sandra Castellanos, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes, soy Sandra. Bueno, a mí me crearon, mi papá viene de una familia que mi abuelo fue militar y él les enseñó que el género, hombres y mujeres tienen que ser equitativamente porque todos deben de hacer de igual manera, lo de hombres de mujeres y mujeres lo de hombres, lo de mujeres. Entonces, en la familia de mi papá eran así. En la familia de mi mamá hubo mucho machismo. Y de hecho, a nosotros nos empezaron a creer que la mujer debe de hacer lo que, bueno, no lo que dice el hombre, sino siempre hacer las cosas correctas y no hacer lo que hacen los hombres, ¿no? Andar de fiesta o hacer cosas pesadas. Y mi papá me enseñó de otra forma. Entonces, cuando yo me separo, mi mamá me dice que estuvo mal haberme separado y que yo tuve que haber casi aguantado todo lo que me hacía, ¿no? Pero aquí va la cuestión de que a mí mi papá me enseñó que yo no me debería de dejar que me hicieran daño los hombres, que mejor me debería de alejar para que yo no tuviera problemas y siempre hablar con la verdad si me hacían algo dentro de las instituciones o con alguien más, ¿no? Digamos de los primos, porque pues él también vivió ciertas cosas con su familia. Y la cuestión es de que cuando tuve a mis 2 hijos tienen discapacidad, mi mamá me vino ansiedad, de hecho todavía tengo ansiedad, he ido con psicólogos y no me han podido ayudar al 100%, porque mi mamá dice, es que ¿para qué te sales? ¿Y para qué haces esto? ¿Y para qué haces el otro? Me dice que mejor ya ni debía de haber estudiado, porque yo tenía que estar en la casa viendo por mis hijos, y no viendo ya por mí, sino darle ya prioridad a lo que son mis hijos. Entonces, igual, mi tío jugaba con muñecas, y lo que le hizo a mi tío, las desvestía, y les ponía otra ropita, o les armaba ropita, y mi tío es diseñador, ya tiene 70 años, pero es diseñador. Entonces mi papá decía, es que a veces lo que tú haces de niño es lo que vas a forjar cuando seas grande. A lo mejor te va a gustar cocinar, vas a ser cocinero. Dice, eso no tiene nada que ver y tú no tienes que juzgar a la gente como es. Si les gustas otros tipos de géneros, tú no debes de meterte, simplemente aceptarlos tal y como son. Y mi mamá tiene otras ideologías muy, muy diferentes porque ella fue criada en el machismo y mi papá no. Entonces, ahora para mí estar con mi mamá, a mí me estresa, me hace así como que no puedo salir y no puedo salir más bien de la ansiedad y del estrés que eso me provoca ahora en la actualidad. Eso es mi sentir en el aspecto de que hay papás que crían una forma, es dentro del mismo núcleo, pero hay otra forma que no te hace a lo mejor crecer o sobresalir dentro de. Definitivamente el papel de nuestros papás es trascendental en lo que nosotros hacemos y forjamos. Evidentemente, el punto de crearlo sería idealmente algo que nos permita abrir posibilidades o nos haga sentir libres. Muy bien en el lado de papá, pues en el lado de mamá, evidentemente también entiende que es parte de su creencia y su cultura y probablemente no se permite ser flexible con ello. Pero para muchos de ustedes que son papás, pues justo la invitación es concilia algo. Porque imagínatelo, así como tú lo dices, Sandra, o sea, qué conflictuante es para ti tener una perspectiva de un lado acá y del otro lado radicalmente acá, pues genera un montón de conflictos. Piensa en tus hijos y uno de los puntos que siempre digo es, papás, pónganse de acuerdo primero en qué cultura vas a poner y construyan una cultura en simultáneo o en paralelo desde esa perspectiva. Es importantísimo que entendamos que, uno,
claro que nos determina, pero dos, y muy importante, tu creencia o lo que pasaste con tus papás no determinan tu realidad hoy. Hoy tú lo eliges. Y ser responsable de eso es decir, hoy yo lo entiendo y si bien yo lo aprendí, hoy elijo crear esto. Y eso es muy importante porque muchas veces nosotros nos asumimos de una forma y decimos, pues es que así me crearon y ya no hago nada. No, tú eres 100% responsable de elegir lo que tú quieres elegir crear o creer hoy en tu vida y por lo tanto hazte cargo. Adáptate a la realidad. Entonces, muchas gracias por esa participación, Sandra. Siguiente pregunta, no sé si todavía tenemos tiempo para esto. Claro que sí, sí. Juan Manuel Arias Méndez, por favor, adelante. Gracias, maestra. Una felicitación, un saludo a todos ustedes, a psicólogo Rodrigo Zamora. Gracias por esta participación, por esta conocimiento que nos está brindando. Mi pregunta es la siguiente. Usted hablaba hace un rato sobre el lenguaje, ¿no? Ya hay que adecuarlo a la realidad. Hay que reafirmar lo que es el lenguaje en cómo dirigirnos. Es necesario, usted hablaba incluso que existen palabras que a veces utilizamos poco, como un ejemplo, y disculpen, chingao, que a lo mejor aparece dentro de un diccionario. Ahorita es necesario ya esa reafirmación o ese acomodo de cambiar la A o la O por una E, todas, todos, por un todes. Hacia allá va dirigida mi pregunta. Felicidades, muchas gracias. Ok, gracias. Muy buena pregunta, Juan Manuel. Y te voy a explicar como en general a qué se refiere esta parte del lenguaje, porque creo que es muy importante que todos lo entendamos. Imagínate que yo estoy en un grupo de puras mujeres, y de hecho yo ya he dado talleres y conferencias y con muchas mujeres. Aun cuando hay muchas mujeres y un hombre, ¿tú qué sueles decir? ¿Todos estamos aquí o todas ustedes? Porque de hecho, y me ha ocurrido, cuando yo soy uno de los pocos hombres en un lugar, mencionan todas, por pensando que son mujeres, ¡ay, perdón, todos también! Como si tuvieran que disculpar el hecho de que no me incluyeran en esa palabra. Pero si yo lo planteo al revés y yo digo todos nosotros, aun cuando hubiera una mayoría de mujeres, ahí yo no pido disculpas por el tema de que no mencioné a las mujeres. ¿Me explico? A lo que voy es, esta reafirmación lingüística tiene que ver con incluir lo que ocurre y lo que está pasando, con darle un valor genuino a las personas que son. Entonces, aquí voy a hablar de tres elementos. El primero tiene que ver con una diferenciación de masculino-femenino o de hombres y mujeres. El todos, aunque en el diccionario nos dice que es inclusivo, la realidad es que en la práctica no lo es. ¿Por qué? Porque no estamos nombrando algo. Entonces, podemos hacer la de Fox, que decía todas y todos, ¿no? Mexicanos y mexicanas. Está bien, porque eventualmente estamos siendo inclusivos con el punto. Pero viene el problema 2. ¿Qué pasa si tenemos a alguien que no se reconoce como hombre o como mujer? Es decir, con la categoría de todos o de todas. Cuando yo lo afirmo y le digo es que tú, hombre o tú, mujer, desde el lenguaje, le estoy quitando el valor que esa persona se reconoce. Entonces, te voy a decir la fácil, Juan Manuel, y para todos, que puedes hacer. Pregúntale a la gente cómo quiere que sea llamada. Y tú me dices, pero entonces voy a andarle preguntando a todo el mundo cómo quiere ser llamado. Sí, ¿cuál es el problema? Si aprendiste a decirle a los demás, hola, ¿cómo estás? Como un punto de partida y de criterio de interacción con otro, te lo prometo que preguntarle, oye, ¿cómo te gustaría que te llame? ¿O qué prefijo o qué proposición puedo usar contigo? No te va a robar más de un minuto y estás respetando la identidad genuina de la persona con la que estamos hablando. ¿Sí me explico? Es uno de los puntos importantes. ¿Por qué se usa la E? Porque la E carece de una carga genérica. Nuestro español, a diferencia de otras lenguas, como el inglés, o como el ruso, o como el alemán, tiene una construcción genérica desde el lenguaje, por eso hablamos de femeninos y masculinos. Si regresamos a las clases de español, podemos ver que tenemos géneros femeninos y masculinos en el lenguaje. La E carece de lenguaje y por eso hacemos uso de palabras con terminación de E
como una forma de obviar que es parejo para todos. Ahora, porque sé que esto genera mucha ampolla en las personas. Esto sé que genera mucho ruido. Yo lo que te invito a pensar es esto. El lenguaje visibiliza una realidad. Imagínate que estuviéramos en una reunión con muchos países y que dijeran bienvenidos los alemanes, los europeos, los bla, 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 y ya. Aquí están todos nuestros europeos y tú como mexicano no estás ahí. ¿Te sentirías parte del equipo? ¿Te sentirías parte de ese lugar? ¿O te lastimaría el hecho de que no te incluyen? Es exactamente lo mismo. Nuestro lenguaje construye una realidad y una perspectiva de inclusión. Y la base para entender este tema del lenguaje es el respeto. Simple y sencillamente, reconocer que el otro es un auténtico otro. Espero haber aclarado tu duda, Juan Manuel, y para todos los demás que tengan una duda parecida, seguimos con la siguiente participación. Sí, gracias. Para ir cerrando, Gracias. maestro Víctor Hugo. Gracias, maestro Juan. Maestro Víctor Hugo, ya le adelante. Su micrófono, maestro Víctor Hugo. Ahí está, Sí. adelante. Buenos días, buenas tardes ya para todos los integrantes de este grupo. Yo para tal efecto tengo una fórmula que aplico. Personas es femenino, mas sin embargo, como personas, los hombres no nos sentimos excluidos. Así que para resolver ese conflicto de género, pues me refiero a todas las personas asistentes a este evento y asunto arreglado. Hay maneras de buscarle en el lenguaje. Saludos a todos. Excelente, Víctor. Sí, qué bueno que lo mencionas porque justo a ese también punto que iba a llegar y que obvié ahorita, pero es cierto. No necesariamente tenemos que hablar con todos y todas. El lenguaje es tan vasto, o sea, tenemos más de 25,000 palabras en el idioma español, que podemos usar cualquier tipo de palabra que sea inclusiva sin necesidad de categorizarlo. Seamos innovadores, seamos creativos. Víctor nos puso un ejemplo. Todas las personas, está siendo inclusivo y está haciendo una generalización de lo que estamos haciendo. Claro, buenísimo. Muy bien, Víctor. Gracias por compartirlo. Muchas gracias. Bueno, con la participación del maestro Víctor ya no tenemos ninguna otra manita levantada. Y bueno, pues solamente quisiera hacer lectura de agradecer mucho al psicólogo Rodrigo Zamora Castillo por su participación, por abrirnos todo este campo de percepción y para poder nosotros ser incluyentes y poder seguir tocando estos temas sin miedo al cambio y a la adaptación, como bien comentó. Bien, pues me voy a permitir hacer lectura de un pequeño reconocimiento que dice así. La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo otorga el presente reconocimiento a Rodrigo Zamora Castillo por su participación como ponente en la conferencia ¿Qué es eso del género?, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2022. Y lo signa Rolando de Jesús López Saldaña, director general, 9 de marzo del 2022. Esto le haremos llegar, psicólogo Rodrigo, ya el original firmado. Muchísimas gracias. Bien, pues es un orgullo la realización de estos eventos que contribuyen al desarrollo integral de todas y todos nosotros, que sin duda permeará y será de gran relevancia para nuestro quehacer educativo. Por ello, felicitamos a todas aquellas y aquellos docentes que encuentran, y a toda la comunidad educativa, que encuentran todos los días la inspiración, colocar el alma, corazón y vida para el desarrollo integral de toda nuestra comunidad. Las y los culminamos a seguir adelante, a no rendirse y a seguir cambiando vidas. Agradecemos el apoyo del Tecate 176 de la Ciudad de México por permitirnos transmitir esta videoconferencia a través de Facebook. Muchas gracias por su atención y participación. Muy buenas tardes. Gracias, maestro Rodrigo. Muy buenas tardes, felicidades a todos. Hasta luego. Bye bye. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.
A ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, excelente conferencia, buenas tardes.